Siempre es grato recibir acá en RCR a Fernando Castillo Torres. Él es consultor en gestión social, en minería y energía, especialista en temas de conflictividad social, y le agradecemos como siempre la amabilidad. Fernando, qué gusto saludarte. Gracias por atender la invitación de RCR. Muchas gracias, José, al equipo de RCR y bueno, atento para poder conversar siempre los temas de nuestra realidad nacional y en nuestro sector en particular. Son varios los temas que vamos a tocar, ¿no? Que son de interés y están vinculados no solamente al tema minero, al tema social, ¿no? Uno de ellos, el tema de la minería ilegal. Ayer el gobierno ha anunciado que se ha extendido el estado de emergencia en Patás y también en Trujillo, el bloqueo en el corredor minero del sur, donde tú has hecho una declaración importante que un portal financiero en Chile, Colombia, Perú ha tomado las declaraciones tuyas, sobre todo por la manera tan clara como has explicado lo que está ocurriendo en dicho corredor minero y también la perspectiva del sector, ¿no? Comencemos por lo inmediato. Ayer el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Aranzeta, informó que se está ampliando el estado de emergencia en Patás, ¿no? Y además ha dicho que en el caso de Patás ya va a estar a cargo de la Policía Nacional y no de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo estás analizando este tema, un tema tan delicado y que ha golpeado no solamente a Patás? Si no le echamos una mirada hacia varios puntos del país, estamos perdiendo perspectiva de lo que ocurre realmente. Sí, ahora, viéndolo en el contexto nacional, los especialistas en estos temas indican que ya la minería ilegal como tal, hay que llamarla por su nombre y apellido. La gente busca decirlo informal, artesana. Es ilegal. Fue ilegal. Entonces, la minería ilegal, todo lo ilegal es delictivo. Entonces, claro. Y está catalogado como tal y ha desplazado al narcotráfico como fuente de ingreso sucio. Entonces, uno ve ahora y está peleando contra industrias que tienen equipos de abogados, que tienen profesionales, que tienen armas y que tienen equipos que protegen. Entonces, yo, me vas a perdonar, José, pero los estados de emergencia, cada vez que leo el peruano un estado de emergencia, es una declaratoria lírica. Así es. O sea, no puedes conservar, a Patás es una sola ruta. O sea, no es para decir que estás en otras localidades donde tienes dificultades. No puedes encontrar una sola ruta. En donde esté identificado cada unidad, donde esté identificado los suministros, claro. Se tiene clarísimo. Entonces, yo creo que es un tema más declarativo, sino hay una aplicación ya de las condiciones del gobierno. Es una zona que tiene que militarizarla, porque ya no es ni siquiera un artesanal, son 7 bandas organizadas que están en la zona. Bandas liberteñas, bandas colombianas, bandas venezolanas, ecuatorianas, y cada una de ellas con equipos armados, con ejércitos propios. Entonces, no es un minerito artesanal, un payaquero que está pues en Secocha, no, esta no es una realidad esa. Esto es absolutamente... Y si ves el otro estado de emergencia, que está vigente ya casi un año, del corredor minero del sur, estamos en el día 14. Los jóvenes de PCM están validando si la comunidad tiene o no tiene razón. Oiga, señor, validando desde su escritorio. Claro, desde su escritorio. Esa es un nuevo delito, es un bloqueo. Y entonces, a ver... yo les comentaba así modo de broma, le digo, acá la gente le trata de poner otros nombres, que es conflicto de coexistencia, conflicto de compra. Esto es una extorsión con nombre y apellido. De momento en que le pide... ¿Por qué nos cuesta trabajo, Fernando? Pues tú tienes muy bien claro el contexto tanto económico como el contexto social y conoces la idiosincrasia de nuestro país por lo mucho que viaja, ¿no? ¿Por qué nos cuesta trabajo decir las cosas por su nombre? Aquí hay extorsión pura y dura. Es una extorsión, es una extorsión. Cuando recuerdo el presidente Vizcarra que en la gestión de Sagasti y Vizcarra empezó estas tonterías de hay que llamarla desmovilización involuntaria. Eso era un estado, esa es la ley, establece que es un estado marcial, una cosa que, un toque de queda. Ese es su nombre constitucional, claro. Es un toque de queda. Pero sin embargo, le buscas dar una forma. Tenemos que edulcorar todo, edulcorar, ¿no? Y sigues confundiendo porque no resuelves nada. Acá, en Belille puntualmente, es una extorsión monetaria, porque la compañía minera Las Bambas, con la mejor de las intenciones y los planes de sostenibilidad que tiene, ha planteado proyectos de desarrollo. Sin embargo, los líderes, que todos tienen N denuncias cada uno, de distintos delitos. Entonces, el Estado se sienta con 5 delincuentes a tratar de resolver un problema que es un delito. Entonces, tranquilamente pueden haber desalojado y continúen dialogando todo el año si gustan. Pero... a Las Bambas, si no pagas 1,5 millones por año, no puedes transitar. ¿Te imaginas lo que tendrías que hacer en la carretera panamericana si todos los que transitan por ahí tienen que pagar un peaje aparte distinto al que se paga por mantenimiento? Eso es un delito, acá, en Alemania, en la China, en cualquier lugar del mundo.
Pero acá estamos en el bendito exceso, sobre exceso de posiciones de diálogo. Es muy bonito ver a nuestros ministros declarar acá, pero en la zona de los hechos no existe Estado. Ese es el gran problema. Ese es el problema central, ¿no? O sea, si el Estado no se acerca, el Estado no actúa, el Estado no está presente. Fíjate, hace poco tuvimos una reunión muy bien organizada por el Instituto de Ingeniería de Minas del Perú. Él les tocaba el tema solamente en ausencia de Estado. Hay cerca de entre 7 y 7.500 millones de soles de compromisos pendientes del Estado. Y no se cumplen. Y no son del año pasado, tienen 5 o 10 años arrastrándose. ¿No? Y Han ni firmado siquiera acuerdos, están, actas, ministros todo. tras ministros Así los es. han firmado, los han vuelto a firmar, ha habido protesta para exigir el cumplimiento de estas actas. Pero tú te fijas con el director de presupuesto de cada ministerio y no existen los programas de inversiones. O sea, jamás lo van a hacer. Entonces le sigues dando vueltas al tema, le siguen mintiendo a la población. Hay que afrontar este problema. Y no es un tema de recursos, José. El Perú el año pasado ha dejado de ejecutar 40.000 millones de soles que si tú tomaras una decisión política, destinar 8.000 millones para cumplir con todos estos compromisos no le hace nada a un presupuesto de 250.000 soles que tiene, 250.000 millones que tiene el Perú. Ahora, yo quería detenerme en este tema del corredor minero, ¿no? Porque como yo lo mencionaba hace un instante, el portal especializado Diario Financiero Sudamericano, que es un portal de finanzas, empresas con notas tanto de Perú, Chile y Colombia, destaca algunas precisiones sobre el tema. ¿Cuál es el riesgo? ¿Qué es lo que estamos perdiendo? ¿Qué es lo que está ocasionando 10 días de paralización ahí en el corredor? A ver, el corredor minero del sur, el Perú el año pasado ha tenido una producción de 2.755.000 toneladas de cobre. De eso el primer productor como compañía individual es Antamina, le sigue Cerro Verde, como grupo de empresas es Sauder, claro, que tiene Cuajone Toquepala, que Yabeco ha entrado con fuerza y ha desplazado a las Bambas de lo que era el tercero al sexto lugar. Sin embargo, el corredor minero, y lo ha desplazado no porque las Bambas no tengan capacidad productiva, sino porque la conflictividad social y la poca intervención del Estado ha ocasionado que un yacimiento minero que puede tranquilamente ser el primer lugar en el Perú por las condiciones que tiene, esté desplazado a un sexto. Entonces, durante los años 20, 21, 22, las Bambas ha tenido paralizaciones de 3, 4 y hasta 5 meses, acumulando los días de bloqueo. Entonces, ninguna empresa en el planeta puede trabajar si tiene 100 días bloqueado, pues que no puedes trasladar tu mineral. Al punto que había más o menos 300.000 toneladas que se han despachado recién el año pasado, gracias a los estados de emergencia. Entonces, en ese contexto, tú tienes que la sumatoria de las Bambas, Constancia y Antapacay, que son en Cotabambas, en Chumbivilcas y en Espinar, en Abancay y Cusco, la sumatoria de estas tres, tanto las Bambas, Constancia y Antapacay, es más o menos el 20%, 20.5% de la producción nacional del Perú. ¿Eso qué significa? Significa que más o menos son casi 600.000 toneladas que transitan por ese corredor. Es toda la producción de Canadá, José. Para que veamos la dimensión, vamos a hacer comparaciones simples. Lo que se produce de cobre en el corredor minero es toda la producción canadiense. Adicional a eso, siendo el Perú ahora, bueno, Chile ha bajado a 5 millones de toneladas el 23 y Perú ha subido un poquito. El Congo está que nos pisa los salones bien rápido, bien rápido. Yo creo que el próximo año nos va a alcanzar y superar tranquilamente. Escuchaba al ministro decir que vamos a producir 3 millones de toneladas. Yo no veo dónde van a salir si no hay un proyecto nuevo, si las reposiciones todavía van a estar listas el año 2025-26, si las ampliaciones, como el caso de Antamina o algunas otras, también están en proceso recién de impacto. No hay proyectos nuevos, todos son ampliaciones. No hay proyectos nuevos, todos son ampliaciones. La condición política del país hace pues que ningún directorio apueste a este momento. Lo que está viendo es una inversión de lo que ya está comprometido y ya está avanzado y aquellas que ya tienen instalado sus operaciones en el país y que hay que saludarlo porque continúan apostando, pero en un comité de finanzas de cualquier compañía del mundo, ves las condiciones del país, ves la situación política y se asustan. Independientemente de eso, gracias a la política monetaria del BCR hemos podido mantener una situación económica, digamos, de cuerdas separadas. Un país que en 5 años ha tenido 5 presidentes, pero su economía se mantiene a un costado. Y eso hace que algunos otros negocios que son cortos puedan mirar el Perú como destino, pero los proyectos, en especial mineros, por la conflictividad tienen esa dificultad, porque es una inversión pura. Uno ve, y la concesión del anillo vial y las concesiones de la carretera central, sí, esos son acuerdos gobierno-gobierno.
porque el Perú como tal tiene los recursos y son estos proyectos en donde, digamos, vía un PMO se está buscando que el financiamiento nacional tenga un ordenamiento en su manera de ejecutarse y no tengamos, como ahora que hay 3.000 obras paralizadas en el país. Entonces, el corredor minero, volviendo al punto, es determinante en nuestra economía. Las ventas solo de las bambas son más o menos entre 9 y 9.5 millones de dólares por día. Sumado con los otros dos, claro. Estamos hablando más o menos de un promedio de 18 a 20 millones de dólares por día. Estamos ventas, exacto, juntos, ¿no? Entonces, es una zona muy importante de atender, ¿no? Pero con una enorme cobardía del Estado para afrontar. Se construyó hace ya casi 4 o 5 años, si mal no recuerdo, la base de operaciones de la Policía Nacional del Perú entre Chalhuahuacho y Mara, y bueno, hasta ahora no la implementan. O sea, implementar significa que claro, cumple su función, y como tal ocupó un lugar COVID. La gestión de los ministros de Vizcarra se comprometieron a que ahí nunca iba a funcionar la policía. Eran un grupo de ministros comuneros, lamentablemente, y entonces tenemos lo que tenemos hoy. Ahora, y hay un detalle ahí que conviene resaltarlo. No es un problema ambiental, como un grupo de personas trata de siempre buscar un aprovechamiento. José, el año 22, 23 y 24 no existe un conflicto por temas medioambientales. Son todos monetarios. Es cuánto me vas a pagar. Nada más. Y son itinerantes, ¿no? Y son itinerantes. O sea la gente se moviliza. Es lo mismo verlo pues a Otto Hito, Gonzalo Castañeda, Angas, Ovalle, los hermanos los Quirós, ¿no? El estudio Quirós, los hermanos Chávez. Ya estás hablando de 10, 12, Jorge Tacuri, etc., que ya digamos han hecho de este mecanismo de extorsión un medio de vida. Y hay que focalizar de repente qué acciones se tomen adelante. Tienen una posición de asesores que aparenta un aspecto legal, formal. Sin embargo, el mecanismo de operación es vía una extorsión, impidiendo el libre funcionamiento en un país que se ha apreciado los últimos 20, 25 años de conservar el Estado de Derecho. Y además ellos le sacan ventaja porque saben que hay impunidad. Claro. Mira, el caso más delicado fue cuando desde el gobierno se le indicó al Ministerio del Interior que no detengan al presidente de la comunidad de Fuerabamba, que en estado etílico había atropellado a un policía. Así es. Entonces, y simplemente la orden de Lima fue: no lo detengas porque es el presidente de la comunidad. Entonces, están acostumbrados a generar una doble nacionalidad, un doble estándar de ciudadanía, ¿no? Y eso me lleva a plantearte la siguiente pregunta que la desarrollaron la vez pasada en el Jueves Minero, ¿no? Tú mostrabas tu preocupación por la poca capacidad de planificar y la ausencia de un Estado, ¿no?, en las zonas mineras, ¿no? O sea, ¿cuáles son las consecuencias de no planificar, no tener presencia de Estado, incumplir compromisos y solamente darle algún tipo de expectativa a la población? Y esa finalmente te reclama, no por parte de la población, sino de los agentes políticos que operan en la zona. Mira, acabamos de tener una concesión muy valiosa para Lima, muy valiosa. Acá vive la tercera parte de los habitantes de nuestro país. 3.500 millones de dólares. Ok. ¿Con eso resolverías, con una inversión similar, todos los problemas de la minería y el petróleo en el Perú? Las comunidades alrededor del lote 192 tienen 10 años esperando que se haga su proyecto de agua potable. Sí. Y no lo han podido avanzar. Alrededor de Chalhuahuacho, en Las Bambas, han esperado 8 o 10 años para que avance el hospital y el proyecto de saneamiento. Tú ves en cada uno de los procesos. En Espinar, hasta ahora no tienen el agua potable. No terminan de definir la forma de cómo lo van a hacer. Y tú ves en cada región, en cada localidad minera, es una ausencia absoluta del Estado. Y entonces, ¿qué cosa es lo que hace el poblador? El poblador siente que la única manera de resolver sus problemas y su derecho que tiene además de vivir en un país con condiciones mínimas es deteniendo el proceso de producción minera, y el Estado inmediatamente viene al día siguiente. Yo siempre pongo una anécdota. Recuerdo en Contamana, la zona donde hay gas todavía, ¿no? Cada vez que la población tenía un problema porque no venía el médico, porque la posta no atendía, porque el profesor no llegaba o lo que fuera, no le atendían ni en el gobierno regional ni en los ministerios, se iba y bloqueaba el pozo. Al día siguiente llegaban 3 ministros a resolver el problema, porque han acostumbrado a la población también a que inmediatamente que haya este tipo de situaciones,
se tenga que resolver con funcionarios del más alto nivel, un tema que los funcionarios que tienen que haber hecho no lo hicieron. Y entonces la población se ha educado pensando que la única manera de resolver estos problemas es bloqueando. Y bloqueando un pozo, bloqueando una mina, bloqueando una actividad importante. Y es ahí donde recién voltean los funcionarios actualmente para resolver un problema que el funcionario local lo puede haber resuelto, pero lamentablemente hay un abandono total para atender las verdaderas necesidades que tienen nuestros pobladores en el interior del país. O sea, repito, este no es un problema de recursos, ya no estamos con el discurso del Perú de hace 20 años, país pobre, no. Este es un problema de ineficiencia, de incapacidad completa de tener los recursos y no poderlos ejecutar. Mira el Hospital Lorena en Cusco. Llevan varios años. Lleva 7 años, José, desde que le asignaron los recursos. Claro. Entonces uno ve en cada lugar del país y encuentra estancados estos proyectos que han tenido todo el dinero, toda la inversión. Y sin embargo la ejecución es un desastre completo. Ahora, quiero volver al tema de la conflictividad. Realmente cuando uno mes a mes chequea el informe sobre los conflictos en el país de la Defensoría del Pueblo, ¿es una información que se ajusta a la realidad o simplemente ya le han puesto el rótulo de conflicto a todos? A ver, la Defensoría conserva recursos de cooperación técnica. O sea, para mí, personalmente, y mis amigos, tengo muchos amigos en Defensoría, pero esto ya para ellos es casi un negocio. La vez pasada estaba viendo y lo comentó, le agradezco a Alessandra Ames que lo comentó en esta reunión, conflicto de los surfistas en Chorrillos con el municipio. Eso es un conflicto, se va a detener el país porque los surfistas están peleados con el municipio. Y así como esos hay N en la Defensoría. Que lo peor es que cuando un funcionario que no conoce el tema le da una lectura y dice hay un conflicto claro, y lo tipifica ya como conflicto, ¿no? Hace algo de 10 años, recuerdo que en Vancouver tuve una reunión con el defensor del pueblo de Canadá, el ombudsman, y él hizo un comentario bien irónico. Me dijo, si yo tuviera que poner los conflictos de mi país como lo tipifica el tuyo, yo tendría 3.000 conflictos. Porque en realidad hay algunos que es irrisorio verlos en un... ¿Y qué cosa es lo que significa eso? Y para mí, yo lo he dicho siempre, la Defensoría está haciendo un terrible daño al país. Ojalá que José Gutiérrez pueda corregir esto, porque la Defensoría, parte de su financiamiento de cooperación internacional que recibe, está en esta adjuntía, para producir un documento que realmente no sirve de nada, porque primero que es un expost, segundo que está cargado de contenidos que no afectan en absoluto a la gobernabilidad del país y que no es un conflicto. Si yo tengo que ver las diferencias entre los surfistas, y yo también tengo que ver todas las diferencias de las barras bravas, todas las diferencias, o sea, no hay una metodología clara y está sujeta a lo que el gestor de territorio considere él individualmente que es un conflicto. Yo siempre pongo un ejemplo simple. Si un inversionista ahora está decidiendo en Londres si viene o no viene a Perú y ve pues que en el Perú hay 200 conflictos al mes, estaría loco para venir acá. Pero eso no es la realidad. Nosotros no somos un país conflictivo. No, y sobre todo que ve mes a mes que hay un grupo de opinólogos salen a hablar sobre ese tema sin conocer el problema, que es lo más grave, sin conocer el problema, bueno, simplemente tomando referencias. De eso abunda, tomas un par de lecturas ahí, abre un Google y ya opinan, claro, pues, ¿no? Pero el terreno, los hechos ni siquiera lo han visitado. Pero es un tema que debería tocarse y debería verdaderamente ponerse en esencia qué es lo que significa eso, qué daño le está haciendo al país. Fíjate, te vuelvo al corredor minero y te pongo un ejemplo más. Ya, por favor. Que nadie lo toca. Hace, 2016, 17 hubieron problemas por el tema de la carretera, hubieron bloqueos, todo lo demás, y este grupo de asesores logró que las empresas y el MTC firmó un acuerdo para hacer un reconocimiento. Un crimen de Vizcarra, decir que el metro cuadrado era 24 soles, o sea, 240.000 soles una hectárea, ¿no? Claro. De una puna que no tiene ninguna producción. Con eso, la hectárea más cara agrícola en el Perú es Chavimochi, que vale $30.000. Claro. Pero imagínate ese valor que acuñaron. 1, 2. Desde ese momento hasta acá, estamos hablando de ya casi 7 años de que empezó ese proceso, ese convenio. Apenas han logrado 33% de la identificación y compra de los terrenos. 33% en 7 años. Para asfaltar esa carretera,
Una vez que termine de hacer toda la compra, se hace una extrapolación simple. Si se han demorado 7 años en la tercera parte, necesitan 20 años para comprar toda la ruta. Entonces, y aparte de la construcción de la carretera. Aparte de la construcción y todo lo demás. Pero adicional a eso, los terrenos que ya han sido adquiridos, los comuneros han ido y se han metido en el terreno que ya le vendieron al MTC. Y están construyendo viviendas al filo de la carretera para que el MTC les vuelva a pagar otra cantidad. Y te aseguro que lo van a sacar como nuevo conflicto luego. Exacto. Y son casas que no están habitadas. Están simplemente construidas para exigir de que hay una inversión nueva en un terreno que ellos. Entonces, ¿qué demuestra una posesión, etc, etc? ¿Qué significa eso? Nuevamente una inversión en conflictividad. El MTC es dueño de sus terrenos. Trae su frontal y bota todo lo que tiene porque es propietario. Sin embargo, está dejando que se siga llenando la vía de más viviendas. Y eso nadie lo toca. Y son terrenos que ya son propiedad del Estado a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Por eso te decía, siendo el Estado propietario, va y bota todo eso. No, y por eso te digo, reina la impunidad y saben. Absoluta. Y la gente sabe. La gente del campo dice, no te van a hacer nada, no va a pasar nada. Sí, porque le bloquean otra vía y los hacen ceder. O sea, es una manera como exacto. Entonces, una de las cosas que el país ha perdido es la aplicación real de un Estado de Derecho. Sí. Entonces, si tú tienes que el Estado no atiende, responsabilidad estatal, que no se cumplen las condiciones básicas de vida, responsabilidad estatal, que existe impunidad total, entonces tú invitas a que la gente prácticamente proteste. Y eso es todo lo que ha acuñado estos modelos globalistas que se han ido difundiendo en el mundo, ¿no? Ahora, esto tiene que ver ya un poco con lo que siempre hemos conversado en varias oportunidades contigo. Hemos sido siempre un país predictible. O sea, éramos los líderes. Éramos los líderes en predictibilidad. Mira lo que pasaba ahora en Shanghái. Perdón, en Chancay. Sí. Como el nombre de Chancay a Shanghái. Sí. En Chancay. O sea, el funcionario responsable de puertos en el Perú acaba de alterar un contrato firmado con el Shopping Costco. La compañía, al margen que el contrato esté bien, mal hecho, vamos a ponerlo así, es un contrato como tal. Los chinos nos llevan ahorita al CIAD y tranquilamente lo van a ganar. O sea, eso de buena gente están que lo llevan por el diálogo. Eso lo gana cualquiera, porque tú post-contrato no puedes hacer un cambio cuando ya se hizo la inversión. Los chinos están evaluando hacer el tren bioceánico, porque obviamente a nadie le importan los 30 millones de bocas de Perú, no es un país con elevada capacidad adquisitiva, importan los 220 millones de consumidores de Brasil. Este es un puerto que va a sacar todo lo de América del Sur, pero en particular la estrategia global china incluye incorporar a Brasil en el corredor hacia China. Para sacar a Brasil hacia China implicaba pasar por Perú. Tienen el puerto y lo que sigue es las líneas de ferrocarril que van a unir el norte de Brasil, el sur de Brasil con el norte de Perú y el sur. Y todo eso tendrá que salir por Chancay. Ahora los chinos, ¿qué van a hacer? Van a congelar su inversión hasta no saber si tienen o no tienen las condiciones originales con que firmaron el contrato e hicieron la inversión. Y nuevamente volvemos al Estado. Si hay un ministro que da una respuesta, el otro que titubea. Pero por supuesto, esto y la argumentación es que la ley no estaba clara. Bueno, regula la ley a partir de hoy. Las normas no son retroactivas. Y esto no es defender una empresa, esto es defender la inversión, defender el futuro del Perú. Estamos con esto prácticamente dejando sin capacidad de exportación, sin capacidad de manejo portuario a Chile, sin capacidad de Ecuador. Estamos retomando un liderazgo y tenemos funcionarios con una capacidad termocéfala que no son capaces de identificar claramente esto, en el sentido de que hay un contrato firmado como tal y que, si bien es cierto, no voy a discutir esta parte, si hubo o no hubo vacío en la ley, pero la ley la modifica de hoy para adelante. Ahora, ¿qué va a pasar? Ya lo anunciaron los industriales chinos. Vamos a congelar 8.000 millones de dólares. Nuevamente vulneramos la seguridad jurídica. Pero es que esto es, a ver, el Grupo México tiene 9.000 millones de dólares para invertir en Perú. Gracias a Vizcarra congelaron todo eso porque les mintió con Tía María. Y ellos tienen en cartera la posibilidad de una refinería propia, 2.500 millones, Tía María 1.500 millones, Chanca, lo de Chanca, que son 2.500 millones más, Michiquillay 2.000 millones más, la ampliación de Toquepala ya se hizo, falta la de Cuajones, 1.000 millones más. Y si pones en valor todo eso, justifica tener una refinería propia. Tienen una central hidroeléctrica también en Ocoña. Entonces todo eso pudiera haber ido mucho más rápido si el Estado de verdad hubiera acompañado con esa actitud predictiva que tuvo siempre. Hoy no la tiene. Así es. Hoy ya no es un país confiable.
Yo trabajo en 6 países y muevo algunas cosas en otros lugares y entonces converso con otro tipo de analistas, inversores y todos te dicen eso. ¿Ah? Hoy es una pena que el Perú cómo ha frenado su crecimiento por este tema de ausencia de credibilidad ya. Entonces, recuperar eso no es inmediato. Recuperar eso demora. La credibilidad, recuperarla demora. Ahora, el otro tema que también está vinculado, toda esta situación de inestabilidad política, toda esta situación donde incluso está involucrada la propia Presidenta de la República, ¿cómo genera efecto, qué efectos tiene en la confianza del inversionista? Tú que viajas bastante, ¿qué te pregunta el inversionista? Es determinante. Un inversionista invierte por 2 condiciones. Uno, porque hay condiciones de inversión. Hay un negocio que puede rendir, obviamente, ¿no? Las empresas no son beneficencia. Es una institución creada para generar renta. Pero como tal, si no encuentra las condiciones mínimas que son Estado de Derecho, predictibilidad, normas claras, ¿no? Que se dieron en la Constitución del 93, que se ha dado todo, incluyendo, tuvimos miedo de Humala, pero aún con Humala se dio eso. Pero lamentablemente en la gestión ya que vino entre PPK, entre Vizcarra, ya ni hablar de Sagasti, pues entonces ya el país ha perdido esa condición. Y estamos en una situación en donde los inversionistas necesitan distintas condiciones adicionales para poder generar inversiones que en muchos casos son de largo plazo y que requieren justamente esos detalles. ¿Por qué Centroamérica no despega nunca? Porque son países con baja institucionalidad y cuyas gestiones son de gobierno de 4 a 5 años. Nosotros ya habíamos roto eso. La gente venía a invertir a 8, 10, 15 años sabiendo que la predictibilidad del Estado de Derecho se iban a mantener. Hoy no tenemos eso. Por más que lo diga el ministro ABC, en cualquier debate alguien que tenga información lo revuelca, lo destroza. O sea, eso no se está consiguiendo ahora en el país. Muy bien, Fernando, como siempre yo te agradezco la amabilidad de habernos acompañado aquí en RCR, Red de Comunicación Regional. Hay muchas cosas que se quedan en el tintero, pero es motivo para propiciar otra reunión, sin lugar a dudas. No, igual, Pepe, siempre es un enorme gusto poder compartir, al menos casi una vez al mes. Y con la claridad, ¿no? Con la claridad, porque en Perú, ¿verdad? Estamos acostumbrados a edulcorar, ¿no? A adorar la píldora, ¿no? Y no decir las cosas, ¿no? Sí, bueno, y yo creo que hay que aprender a llamar a las cosas por su nombre, ¿no? Y hay demasiado temor, efectivamente, para poder... Demasiado temor para todo. Los funcionarios no quieren firmar, la gente no quiere opinar. Entonces, bueno, estamos formando de repente una nueva forma de manejar las cosas, pero uno mide los resultados. ¿Qué te dicen los resultados del modelo A? ¿Qué te dicen del modelo B? ¿Y qué te dicen del modelo C? ¿Cómo funcionaba y cómo funcionaba? Claro, los resultados actuales no son nada comparables. A mí me tocaba acompañar en el país durante los 8 años que he sido director en el sector de energía y minas, en la parte social, entre lo que fue minería, petróleo, electricidad, líneas de transmisión y todo lo que mueve ese sector. El Perú ha movido en 20 años casi 70.000 millones de inversión. Hoy estamos a punto de entrar a una crisis energética. Los precios de la energía están subiendo de forma galopante y el país nadie lo está mirando. Deberíamos en este momento votar al mercado tranquilamente un concurso de 5.000 megas, porque además eso va construido bien 5 o 7 años, porque hay que hacer todo el tema de permisos, instrumentos ambientales, fase de construcción. Pero yo apostaría, y eso ojalá Rómulo lo tome, yo apostaría, me aviento con 5.000 megas. Me digan lo que me digan, porque eso va a estar en 5 años todavía. Claro. Mira lo que va a pasar. La energía se va a incrementar su precio. Va a seguir subiendo. El poblador de a pie lo va a tener que ver, pero el industrial, en donde la electricidad es un insumo importante. La minería, 20% de la minería es electricidad. Y una de las razones por las cuales las grandes empresas en el mundo vinieron a invertir en el Perú es porque tenemos precios competitivos en electricidad. Y eso permitía pagar lo que los conflictos sociales generaban. Ahora, si la electricidad se incrementa, ¿qué van a hacer las compañías generadoras? Van a romper el contrato, van a pagar la penalidad y a las empresas le van a cobrar la tarifa actual, que en algunos momentos, en hora pico, está bordeando los $180 el mega. Y eso se constituye un sobrecosto. Y en minería, claro. Ese es 20-25% del costo de producción. Así es. Muy bien, Fernando, como siempre, muy agradecido por atender la invitación de RCR. Muy gentil. Un abrazo, Pepe, a todos. Buen día.